Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a veces damos por sentado. ¿Qué significa, de verdad, vivir bajo el señorío de Cristo? O sea, más allá de la frase hecha. Vamos a explorar juntos este concepto y para eso usaremos las Escrituras como nuestra guía principal para encontrar las respuestas. A ver, empecemos con algo que seguro nos suena a todos. Esa sensación de que las prioridades están en constante conflicto. La familia, el trabajo, los amigos, las responsabilidades. Todo parece jalar para su lado. A veces es como un malabarismo constante para decidir qué es lo más importante en cada momento. ¿No les pasa? Y lo curioso es que, aunque parezca un problema muy de ahora, con la vida tan acelerada que llevamos, la verdad es que no es nada nuevo. Es un desafío de siempre. De hecho, hace 2000 años, el propio Jesús habló de esto con sus discípulos y les dio una guía súper clara y directa. Muy bien, entonces vamos a profundizar. Para entender de qué se trata todo esto, lo primero es ir directo a la fuente. Vamos a escuchar las palabras de Jesús mismo, porque es Él quien define qué significa ser su discípulo. Ok, este pasaje de Lucas es fuerte. Sin duda es uno de los más directos y desafiantes. Las palabras de Jesús son radicales. Ahora, cuando dice que hay que aborrecer al padre y a la madre, no se refiere a un odio como lo entendemos hoy. En el lenguaje de la época, era una manera de hablar sobre la lealtad máxima. Lo que quiere decir es que el amor y la lealtad hacia él deben ser pero tan grandes, que cualquier otro amor, por más importante que sea, quede en segundo plano. Claramente, no pide un compromiso a medias, sino una entrega total que, básicamente, pone de cabeza todas nuestras prioridades. Entonces, si lo desglosamos, el punto central es este. El llamado se enfoca en 3 áreas clave de la vida. Primero, las personas. Amarlo a Él por encima de todo y de todos. Segundo, el propósito. Que el objetivo final, el llevar la cruz, sea glorificar a Dios por sobre cualquier otra meta personal. Y tercero, las posesiones. Amarlo a Él más que a cualquier cosa material que tengamos. Ahora, para que esto no se quede en la teoría, veamos un ejemplo práctico. La historia de los discípulos originales es perfecta para entender cómo se ve esta transformación en la vida real. Nos muestra clarito ese viaje tan difícil de reordenar las prioridades. Y el contraste en la vida de los discípulos es impresionante. Si vemos el antes, a menudo actuaban por interés propio, ¿no? Discutían por quién era el más grande, se durmieron en un momento clave, huyeron cuando las cosas se pusieron feas, e incluso uno de sus más cercanos lo negó. Pero después, algo cambió por completo. Se convirtieron en personas cuya prioridad absoluta era la misión de Cristo, dispuestos a todo por Él. Y aquí está la clave de todo. Este cambio radical no vino de su propia fuerza de voluntad, para nada. Fue el resultado del trabajo constante de Jesús en sus vidas. Él no los descartó por sus debilidades, sino que pacientemente los fue transformando. La historia de ellos es la prueba de que esta transformación no depende de nosotros, sino del poder de Él. Ok, ahora saltemos a nuestros tiempos. Vamos a analizar una historia más moderna que ilustra una trampa súper común cuando uno intenta vivir la fe. Una historia que nos habla directamente de la motivación que hay detrás de lo que hacemos. Les presento a Rodolfo, un tipo que hacía de todo en su comunidad. Organizaba, enseñaba, ayudaba, cosas muy buenas y visibles. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, el aplauso de la gente, el reconocimiento, se empezó a sentir muy bien, tan bien que se volvió más importante que la razón por la que empezó a servir. El foco de su corazón se desvió sutilmente. Y aquí es donde nos tenemos que detener. Esta es la pregunta del millón. Aunque por fuera sus acciones parecían un servicio total a Cristo, ¿qué había realmente en el centro de su vida? ¿Qué era lo que de verdad lo impulsaba a hacer todo lo que hacía? Lo que la historia de Rodolfo nos enseña es la diferencia crítica entre estas dos cosas. El servicio a Cristo tiene un solo objetivo: glorificar a Dios. En cambio, el servicio a uno mismo, aunque esté disfrazado de buenas obras, en el fondo lo que busca es la gloria personal. Y esta es la gran lección. Es increíblemente fácil que, casi sin darnos cuenta, el yo se siente en el trono que le pertenece a Cristo. Es una idea que puede ser un poco dura, pero es fundamental que seamos honestos con esto. Bueno, y con todo esto en mente, llegamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos aplicar este principio del señorío de Cristo en nuestro día a día? Se trata de llevar esta verdad al centro mismo de nuestra existencia. Al final, todo este análisis se puede resumir en una idea muy potente, que es esta. El discipulado no es algo que se aplica solo a la parte espiritual de la vida. Es una rendición total y completa de cada aspecto de lo que somos y tenemos. Y así cerramos dejando una pregunta para la reflexión personal.
Si volvemos a mirar esas tres áreas que Jesús identificó, las personas, el propósito y las posesiones, ¿cuál de ellas necesita hoy ser rendida por completo a su señorío? La respuesta a esa pregunta es quizá el siguiente paso en este camino del discipulado.